Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, inicio de semana. Nos encontramos el lunes, no, hoy no es lunes, estamos regresando de un feriado súper largo que tuvimos la semana pasada, el fin de semana, lunes, martes y el día de hoy, miércoles 5 de noviembre, regresamos a actividades. Eh, Vamos a continuar con lo que es el tema que estuvimos viendo anteriormente, la secuencia de los signos de puntuación. Me hubiese encantado poder tener audiencia para esta reunión. La clase fue programada para las 10 de la mañana y son las 10:02. Vamos a darle un ratito hasta que se conecte el resto de compañeros, hasta las 10:05, 10:08, si se conecta alguien, y si no se conecta, de igual forma empezamos la clase. Hasta eso yo les comparto pantalla y vamos a poder visualizar el contenido. Ya, como pueden ver en pantalla, más que todo, para poder todos seguir la misma línea de la comunicación, pues, ¿no? Como vemos, el link se programó con tiempo de anticipación de acuerdo al horario para que ustedes puedan ingresar y podamos pues visualizar el contenido. También ya encontramos lo que es el apartado del libro. El comunicado que yo les estaba diciendo pues de que tuvimos un feriado está en la parte superior donde dice que tuvimos 4 y 5 el feriado, lunes y martes. Tenemos el libro, tenemos también lo que es la tarea en clase para el día de hoy y la tarea en casa para el día de hoy hasta las 10 de la noche. Ya les explico cómo vamos a desarrollar esa tarea en un ratito. Hasta eso, pues vamos viendo hoy vamos a hablar, a profundizar, pues ya vimos la coma, el punto final, punto parte, punto seguido. Vamos a ver con las comillas y vamos pues ampliar un poquito más este tema para que podamos realizar las actividades. Ok, son las 10:04 y seguimos sin audiencia. Démosles unos minutos, ojalá que se pueda conectar a alguien el día de hoy. Diez y 5 y seguimos con cero espectadores en esta reunión. Ok, son 10:05 y seguimos sin espectadores. Recordemos, la coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve dentro de una oración. Su función principal es organizar el mensaje, separar ideas, palabras o incisos y ayuda al lector a comprender mejor el texto. Aunque la pausa es importante, la coma se usa por reglas y no solamente cuando se hace una respiración de forma natural. Para separar, sirve para separar pues lo que yo les decía, las enumeraciones. Se usa cuando mencionamos varios objetos, ideas o nombres seguidos. Un ejemplo, compré un cuaderno, un lápiz, colores, carpetas, entre otros, pues, ¿no? En este
antes de y no se usa cuando la enumeración es normal. Las enumeraciones son normales, allí no se usa. Ratito, deme. Bien, son las 10:07. También sirven las comas, lo que estábamos hablando, pues no recordando, la coma sirve para aislar aclaraciones o incisos, por ejemplo, para agregar información extra que podría en sí quitar efecto o afectar la oración principal. Por ejemplo, mi amigo Carlos vive en Quito. ¿Qué más? Y puede llegar mañana. Se coloca coma antes y después del inciso. También sirve para marcar lo que es la vocativo. El vocativo es una palabra que nombra o llama a alguien dentro del mensaje. Por ejemplo, María, coma, ven aquí. Escuché, coma, estudiaste, coma, la explicación y allí viene el punto. Es decir, escuchen estudiantes, la explicación. También se usa en lo que es cuando el sujeto es muy largo, si el sujeto es extenso, se recomienda una coma para aclarar el sentido. Un ejemplo serían, los estudiantes de primero de bachillerato organizaron un feriado o tuvieron un feriado, ¿no? También sirve para separar expresiones explicativas. Se colocan como antes y después de expresiones como, es decir, en cambio, sin embargo, por ejemplo, además, no obstante, por lo tanto. Buen día, Ávila. Se nos acaba de unir a la reunión Ávila. Buen día. ¿Sí está allí? Buenos días, ¿Cómo estuvo su feriado? Se fue a la playa, Ávila. bien, sí, Ay, Ávila, usted sí se ha ido a pasear, Ávila. Tuvimos un feriado largo, estamos recordando los temas el tema que quedó a la mitad en la clase anterior, que fueron los signos de puntuación. Vimos el punto y la coma. Estamos recordando ese tema y vamos a hablar a secuencia, pues, de lo que es las comillas. ¿Cómo le fue en el examen? ¿Ya lo rindió? ¿Ya pudo rendir el examen, Ávila? no, lo que pasa es que Ya, al parecer tenemos tengo problemas. un problema y no me abre. No le abre el examen. La escucho, Ávila. No, así mismo de filosofía, no me abre. No le abren los exámenes de lenguaje y filosofía. ¿Me confirma? ¿Le escucho bien o es el internet que se nos queda? No, no me abre. Estaba intentando y no podía. No podía abrir. Ya, entonces ya voy a reportar para que le puedan solucionar eso, pero me parece raro porque todos están rindiendo el examen. En tal caso, borre el historial de navegación y vuelva a abrir la plataforma. O no le abre porque usted ya hizo un intento. El examen solo se permite por una vez. Si usted ya hizo una ocasión y lo dejó a la mitad, ya no puede, pues solo es un intento. No, no he hecho porque no me ha podido abrir. Ok, revise eso porque solamente se permite, mire usted allí si ya le sale algo, porque solo se permite un intento por cada examen.
Si usted allí sin querer queriendo le dio clic y no completó, cerró la sesión o quedó allí, el examen es como que usted haya ingresado en el examen y por eso puede ser que no le salga. Esa sería una opción. La siguiente opción, borra el navegador, el historial de navegación y vuelve a ingresar a la plataforma para que pueda ingresar al examen. Si nos escuchamos, Ávila, o no. Ok, Ávila nos dice que si nos escucha por un mensajito. Ávila, la coma se usa para separar lugares y fechas. Un ejemplo de una oración en donde lleve una coma que se utilice para separar lugares y fechas. Podría ser Quito, coma, 5 de noviembre del 2025. Allí también lleva una coma para separar lugares y fechas. Para omitir verbos repetitivos también sirve. Cuando el verbo se repite mucho, puede omitirse y dejar la coma. Por ejemplo, Pedro trabaja en la oficina, Ana, coma, en casa. También se puede utilizar antes del pero, aunque y más. Se usa cuando se cambia el sentido de la oración. Estudié mucho, coma, pero no entendí el tema, punto. Quiero ir, coma, aunque estaba cansado, punto. ¿Cuándo no se usa la coma? Recordemos, Ávila, ¿cuándo no se la usa? No se la usa entre el sujeto y el verbo, entre el verbo y el complemento. En estas ocasiones, pues no se la utilizaría. El punto y coma, recordemos que el punto y coma es un signo de puntuación cuya pausa es más fuerte que la coma, pero más suave que el punto. Se utiliza para organizar ideas cuando la coma ya no es suficiente. Su función principal es separar ideas complejas relacionadas entre sí dentro de una misma oración. También sirve para lo que es separar elementos complejos en una enumeración. Se usa cuando cada elemento de una lista contiene comas internas, adjetivos o explicaciones. Por ejemplo, viajaron Ávila, estudiante de medicina, Ana, profesora de historia, punto y coma, Carlos, investigador científico. Solo se usarán comas si sería muy confusa la oración entre tantas comas y puntos, pues, ¿no? El punto y coma es como una separación distinta. También sirve para unir oraciones independientes relacionadas. Se coloca el punto y coma cuando dos oraciones podrían ir separadas por punto, pero guardan relaciones estrechas. Un ejemplo sería, estudia toda la tarea, punto y coma, mañana tendrán examen. Este elemento también está conectado en una sola idea general. Se usa antes de conectores que indican oposición, causa o consecuencia, como los conectores que son, sin embargo, por lo tanto, no obstante, en cambio, así que, por consiguiente. Más que todo se usa para evitar demasiadas comas seguidas en oraciones largas con varios incisos, el punto y la coma organiza mejor el mensaje en sí. Ese sería el punto y coma. Vamos a seguir con el dos puntos. Los dos puntos son signos más que todo de puntuación que indican que lo que viene a continuación es una explicación, un desarrollo, una enumeración, presentación o introducción de una información importante relacionada con una tarea anterior. Esto significa que crear una pausa media más fuerte que la coma, pero más suave que el punto. Se utiliza para dar introducción
introducir y enumeraciones. Recuerden que esto se utiliza los dos puntos para dar introducción, para darle un inicio a una enumeración. Un ejemplo sería, en mi mochila llevo dos puntos, un cuaderno, colores, bolígrafos, reglas, entre otros, pues, ¿no? También pueden aparecer después de expresiones como los siguientes, estos, tales como. Para introducir una explicación o consecuencia se tiende a utilizar cuando lo que sigue aclara lo dicho antes. No fui a la reunión, puntos, dos puntos, me sentía enfermo. Se utiliza también para introducir citas textuales. Son muy usados en relación formal, literal, en el caso de las investigaciones y discursos. Se usan para llamar la atención sobre un resultado que viene después, que refleja la conclusión. También se utiliza después de fórmulas de saludo en cartas formales o correos, antes de ejemplos explicativos también, entre otras ocasiones, pues, ¿no? Cuando nos referimos más que todo a los signos de interrogación Ávila se utilizan para formular preguntas directas dentro de un texto. Son esenciales para indicar que una oración se pronuncia con entonación interrogativa, es decir, cuando buscamos información en español, a diferencia de otros idiomas, se colocan los puntos o se tiende a utilizar más puntos o más signos de interrogación o signos de puntuación porque tenemos un lenguaje, el español es más expresivo que otros idiomas. En el caso del signo de inicio, que vendría a ser, se han visto que es como el signo de Ávila. ¿Usted ha visto el signo de interrogación Ávila? A ver, yo se los dibujo aquí, a ver si se los puedo dibujar. Ya, ok, es así como una llavecita y acá arriba lleva un puntito. Ese es el de abre pregunta y el de cierra pregunta es lo mismo. Otra puntita y allí. Cuando usamos el signo de inicio, es el comienzo de la pregunta y el signo final, que es el que les está mostrando en pantalla, pues el que termina la pregunta. Se utiliza cuando la oración, aquí nos acaba de escribir Ávila, ya. Em, Se utilizan cuando la oración pregunta de manera clara y completa. Un ejemplo sería ¿qué hora es Ávila? O ¿dónde estudia Ávila? Ya Ávila nos está diciendo que su internet le está fallando, que está lento. Ok, Ávila. Eso se podría ver lo que es la clase grabada para que le quede la información o revisar el texto que se encontraría en la plataforma. Otra pregunta sería también, ¿por qué no vino ayer? Pues Ávila me contestaría porque fue feriado. También se usa en preguntas dentro de una oración más larga. La interrogación puede aparecer dentro de una estructura mayor. Por ejemplo, sería, no sé qué quieres decir, ¿por qué no estudiaste? En ese mensaje vemos que tenemos una pregunta dentro de una oración completa. También se usan para preguntas parciales y totales. Las totales serían, ¿quieres ir al cine? Y las parciales, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Entre otras, pues, ¿no? Se usan con palabras interrogativas comunes, que serían qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, por qué. Estas palabras llevan tildes cuando realizan preguntas directas o indirectas. Cuando son preguntas indirectas, son oraciones que no se marcan con signos de interrogación porque informan sobre una pregunta. Un ejemplo sería, quiero saber cómo te llamas
o no entiendo por qué estás triste. Aunque sean preguntas, en ese contenido no llevan signos. Entonces, allí está, ya hemos recordado más que todo el tema que hemos visto. En este caso de las comillas, las comillas, ¿para qué se usan las comillas? A ver, pregunta, Ávila. Las comillas, ¿para qué se usan las comillas? Recordemos que se usan para delimitar, destacar o marcar ciertas palabras o expresiones dentro de un texto específico. En español pueden aparecer tres tipos de comillas. Las comillas españolas o angulares, que se recomiendan principalmente en textos formales. También tenemos lo que son las comillas inglesas o dobles, que vendría a ser el día de hoy estamos hablando más que todo de lo que son las comillas españolas o las angulares, que si ustedes se percatan son como unas flechitas de ambos lados. Las comillas, las comillas inglesas o las dobles pues son las que vemos como dos ganchitos al inicio de la oración y al final. También tenemos las comillas las simples, que son solo un ganchito de cada lado. En el caso de las comillas españolas o angulares, ¿cuándo se usan? Ávila, ¿cuándo se tienden a utilizar? Si no, ya le llegó el internet, Ávila, ¿sí? Recordemos, las comillas, en este caso las del día de hoy, también se tienden a llamar latinas o angulares, son un tipo de comillas que son las más recomendadas y consideradas preferencialmente según la regla académica de la Academia Española, la RAE, especialmente en textos formales, literarios y trabajos escritos. Se utilizan para reproducir exactamente la palabra de otra persona, personaje o autor. Un ejemplo sería, la docente dijo, María abra la puerta. O María, ¿habrá prueba de examen hoy? También se utilizan para títulos de obras cortas. Se emplean para títulos de cuentos, poemas, artículos, capítulos de libros, canciones en algunas ocasiones. Un ejemplo sería, leí el cuento, allí vienen las comillas, entre comillas, casa tomada. También se usa para resaltar palabras con sentido especial, cuando se quiere marcar ironía, duda, metáfora o extrañeza. Un ejemplo sería, fue ascendido porque tenía, entre comillas, amigos importantes. También se utiliza para términos técnicos o poco conocidos. Ayuda al lector a identificar palabras que puedan causar confusión. En un caso sería un ejemplo. Estudiaremos el concepto de ecosistema en la siguiente clase. También se utiliza, recuerden estas formas de utilizarlas para que podamos identificar el momento adecuado, para citar fragmentos dentro de diálogos o textos literarios. Son muy frecuentes en novelas o ensayos. Para indicar uso figurativo o impropio también se utiliza. El jefe no manda nada en realidad. Si tenemos una jerarquía de comillas, entonces sí la tenemos. En este caso, la que va a la cabeza serían las comillas españolas. Cuando hay comillas dentro de comillas, se recomienda un orden. En este orden a seguir serían las comillas españolas son las exteriores, las comillas inglesas serían las interiores y las comillas simples serían las más interiores. Un ejemplo sería, el profesor dijo, entre comillas en españolas, sería cuando el narrador menciona, entre comillas inglesas, verdad absoluta,
y allí ponemos lo que es la comilla, seguiría lo que es coma, cuestiona la realidad, sería cierre con comilla inglesa y comilla simple. También, más que todo, destaquemos que es la puntuación con comillas. La puntuación va fuera de las comillas y pertenece a la oración completa. Un ejemplo sería, no quiero ir, va entre comillas inglesas, respondió molesto, punto. Siempre va a ir la comilla fuera a ver, la coma siempre va a ir fuera de las comillas y el punto final da, como lo indica, el final de la oración. ¿Cuándo no usarlas? Recuerden que debemos usar las comillas inglesas para destacar palabras importantes. Es recomendable negritas o cursivas. Tampoco se utilizan para marcar exageraciones innecesarias. Recordemos un dato importante, aunque los angulares son las más recomendadas en textos informales, por ejemplo las redes sociales, los chats, son más frecuentes las inglesas. Sin embargo, en trabajos escolares, usar las angulares demuestra mayor dominio de la ortografía. Hasta allí, ¿tenemos alguna duda, Ávila, del tema del día de hoy? Las comillas. Hoy hablamos sobre las comillas inglesas, las dobles comillas y la comilla simple. ¿Me confirma si tiene alguna duda? Sí, no, porque en la siguiente clase vamos a abarcar un nuevo tema. Hablamos sobre las comillas españolas o las angulares, las comillas inglesas o dobles y las comillas simples. Ya teniendo en claro todo lo que es una introducción a los signos de puntuación, vamos a hablar sobre lo que es la tarea para el día de hoy. Dame un ratito que ya les borro esto. Listo. Listo. Como vemos en pantalla, tenemos para la tarea en clase del día de hoy tres preguntas. Vamos en la primera. Indaga cuál es la función de las comillas. Si vemos aquí, es la que estuvimos hablando hace un segundo. En cada oración. Énfasis irónico, apodo, palabra inventada, vulgar o una cita textual. Tenemos cuatro oraciones y vamos a identificar en qué parte va. El segundo nos dice, corrige y coloca las comillas y signos donde falten. Vamos a tener una oración, vamos a reescribirla adecuadamente. El policía gritó, nadie se mueva. Allí va comilla o no comilla, punto, no punto, o habrán consecuencias. Tenemos para la tarea en casa diferencias de ambigüedades semánticas que estuvimos repasando anteriormente. Vamos a explicar dos posibles interpretaciones. Recuerden que un punto seguido, una comilla, un punto aparte, le va a dar un sentido distinto a la oración, una interpretación diferente. En este caso, tenemos la oración, me dijo que no hablarían con su hermana porque estaban ocupadas. ¿De cuántas formas podemos interpretar esta oración? Dos posibilidades que ustedes interpreten. Tenemos la siguiente, reconoce la función del lenguaje. Vamos a determinar la función predominante, referencial, apelativa, poética, emotiva o interlingüística o fatídica. Y en la siguiente, pues vamos a explicar por qué hay tono irónico en esa oración. Recordemos que ahí vemos la comilla que nos da el tono irónico y vamos a identificar la forma retórica que tenemos en el cuarto ejercicio. En el quinto ejercicio vamos a leer y vamos a identificar a qué situación podría enfrentarse Pedro, argumentando dos posibles evidencias del texto. Entonces, basado en la tarea, ¿tenemos dudas para la tarea Ávila si aún no le funciona el internet
un mensajito, puede escribirme por el chat. ¿Dudas? Ávila, ¿tenemos dudas sobre el tema del día de hoy? ¿No? ¿Tenemos todo completamente claro? Ok, Ávila, recordemos lo siguiente, por protocolo, si tienen dudas académicas al respecto de mi materia, me pueden dejar un mensajito en la plataforma o les extiendo la invitación para que se puedan reunir en este espacio para las siguientes clases. Es importante que puedan ingresar para poder yo saber qué nivel tienen académicamente o cuáles son sus dudas y las resolvamos de forma con practicidad. Y recuerden realizar la actividad, tienen hasta las 10 de la noche. Y fue un inmenso placer estar con ustedes. Muchas gracias, Ávila, que fue la única persona que se conectó el día de hoy. Gracias por conectarse a este espacio, por estar con nosotros y poder integrarnos. Que tengan buen día. Conéctense a la siguiente clase. Chao, chao. Aquí nos llegó un mensajito de Ávila. Ya, Ávila nos pregunta si los exámenes se pueden hacer antes de que se nos termine la reunión. Sí, Ávila, los exámenes están habilitados por una semana. Una semana. El examen me sorprende que a usted no le permita ingresar porque ya están rindiendo los exámenes. Entonces, recuerde que es solo un intento. Si usted ya hizo ese intento, ya perdió la oportunidad. Es un intento por examen. Ya voy a reportar de igual forma la situación y revisen si usted ya tiene el intento hecho, ya no hay cómo. Tendría que contactarse con la coordinadora para ver si le puedan dar alguna solución, pero es solo un intento por examen. Eh, sí, y revise, sí, tiene una semana. Puede hacerlo mañana, tarde, noche, pero tiene una semana. Es decir, que usted tiene antes del día 8, antes del 8, haga todos los exámenes, porque les dan, pues como les digo, una semanita. ¿A qué hora? Pues a la hora que usted tenga internet, busque la mejor hora posible para que no le pase nada y el examen no quede abierto o se le cierre. Busque la mejor hora. Puede ser mañana, tarde, noche, madrugada, pero es el tiempo que le digo, ¿sí? ¿Otra duda? ¿Un mensajito por allí? ¿No? ¿Sí? ¿Todo completamente claro, Ávila? Listo. Me dice usted que tiene todo completamente claro, que ya va a realizarlo. De igual forma, cualquier duda, pues quedamos a la disposición y nos vemos en la siguiente reunión, Ávila. Que tenga buen día.